tema que está causando de mucho interés en lo que es el ámbito cristiano evangélico, y es de que conozcamos lo que son el panteísmo y el deísmo limitado. Estamos en la Cátedra Comunicación Transcultural con nuestro catedrático Félix Orellana, y mi nombre es Héctor Azael Guillén, y comenzamos esta exposición y esperamos que sea de mucha ayuda y de mucho conocimiento para los que lo van a estar viendo. Bendiciones. Dejo con ustedes el pastor Santos Andrade, que nos va a dar el primer tema de lo que es el panteísmo. Bendiciones. Saludos mis hermanos, qué privilegio poder llegar hasta la intimidad de sus hogares o hacia el lugar donde ustedes nos van a estar viendo. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una conferencia de un tema que es muy trascendente, que es de mucho interés, y es acerca del panteísmo y el deísmo limitado. Vamos a estar conociendo estas filosofías, estos criterios de pensamiento que se mueven en el mundo, y vamos a comenzar conociendo un poco acerca de lo que es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Vamos a conocer acerca de esto, y nos damos cuenta que el panteísmo es una palabra que está formada por dos vocábulos griegos que significan todo es Dios. Pan significa todo, y ismos significa Dios, ¿verdad? Entonces vamos a conocer acerca del panteísmo. Ellos sostienen que todo es Dios, los animales, los astros, las piedras, la tierra, los árboles, dicen ellos de que ahí está Dios en todo eso. Pero conozcamos un poco más acerca de esta corriente. Según el panteísmo, Dios vive y se expresa a sí mismo por medio de esta sustancia y de las fuerzas, de la misma manera que el alma se expresa por medio del cuerpo. Pero a través de cuáles sustancias, como ya dijimos, el panteísmo sostiene que Dios se manifiesta, o que Dios está a través de toda la creación, ¿verdad? A través de los árboles, a través de las piedras, a través de los animales, a través de los astros. Y el panteísmo dice, ese es Dios, ¿verdad? Ese es Dios. Pero no es así. Entonces, ¿cómo es el asunto, ¿verdad? Vamos a conocer un poco más acerca de esta filosofía. ¿Y qué podemos ver? ¿Cómo se originó este sistema? Bueno, este sistema se originó ahí, ¿verdad? Dice que el ser humano perdió de vista a Dios y lo destituyó de su corazón, y buscó la oportunidad de adorar algo que ocupara el lugar de Dios, pues el hombre debe de adorar algo. Esas son las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1, 20 al 23. Como el ser humano se ha envanecido en su razonamiento, el ser humano no quiere adoptar ninguna responsabilidad con el Dios soberano, creador del cielo y la tierra. Entonces el ser humano se ha hecho su propio criterio de pensamiento. El ser humano no quiere aceptar que existe un Dios soberano. Entonces dice el ser humano, no, pues Dios está ahí en la creación, Dios está ahí en las piedras, está ahí en los árboles, está ahí en el mismo ser humano, y el mismo ser humano no quiere tener una relación con Dios. Por eso es que sostiene de esta manera. Mira el pensamiento panteísta. El pensamiento panteísta dice, si Dios ha desaparecido del mundo, entonces ¿por qué no dejar que el mundo sea Dios? Ese es el pensamiento panteísta, que el panteísmo cree que pues Dios está en todo lo que hay en el mundo. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, lo inconcebible del panteísmo. El panteísmo, lo inconcebible. Si el árbol y la flor y las estrellas es Dios, también debe de serlo el gusano, el microbio, el tigre y el más vil de los pecadores, ¿verdad? Entonces observamos eso
eso que no se puede concebir, pues no podemos nosotros concebir cómo esta filosofía ha cobrado fuerza en la mente de muchas personas, creyendo de que Dios está ahí en la creación. Lo otro es que el panteísmo dice que Dios es el universo, pero la Biblia expresa que Dios hizo el universo. ¿Qué podemos más decir? Mas el poema no es el poeta, el arte no es el artista, la música no es el músico y la creación tampoco es Dios. Eso es lo que podemos decir. ¿Qué dice el Sagrado Texto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, el Sagrado Texto nos enseña que Dios está sobre la naturaleza y al mismo tiempo hace una distinción entre Dios y la naturaleza. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, lo que la Santa Biblia enseña. Pero el panteísmo, por supuesto, tiene otros conceptos como los que estamos viendo en este momento, y sigamos viendo lo que nos dicen acerca de esta filosofía. Y veamos el panteísmo en la actualidad. Algunos poetas dicen que la naturaleza es divina. Ese es panteísmo en la actualidad. Y le cantan a la naturaleza y adoran a la naturaleza en sus poemas, en sus canciones. Ese es panteísmo en la actualidad. También el panteísmo en la actualidad subraya la mayor parte de la religión de la India y constituye su justificación para la adoración de ídolos. India es una nación que practica mucho la idolatría y rinden prácticamente culto a la creación, a los animales, y para ellos pues todo es Dios, ¿verdad? Pero en tercer lugar, la ciencia cristiana también es una forma de panteísmo, porque sus creencias se fundamentan diciendo que Dios es todo y todo es Dios. Ese es el panteísmo en la actualidad. Eso es lo que podemos decir en la actualidad. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podríamos abonar acerca de este tema, de esta filosofía, de esta corriente? Bueno, ¿qué podemos decir? Que todo aquel que tiene un pensamiento panteísta necesita conocer al verdadero Creador, necesita conocer al verdadero Dios. Para eso entonces tenemos que usar puentes de comunicación para ganarnos a esas personas que tienen ese criterio de pensamiento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, la Santa Biblia es un recurso donde Dios habla y se defiende el Señor por sí mismo. Entonces, la Biblia es un buen comunicador para poder evangelizar a los de la tendencia panteísta. La palabra del Señor es el mejor puente, es el mejor comunicador, porque la Biblia habla por sí misma. Dios a través de la Biblia habla por sí misma. Entonces, las Escrituras utilizan numerosas formas literarias que explican quién es Dios y quién es la creación. Hay una distinción completamente clara entre el Dios y entre la creación. Por ejemplo, tenemos los salmos, tenemos la sabiduría, oráculos proféticos, actas judiciales, los evangelios y las cartas, etc. En la Biblia tenemos muchos argumentos que diferencian entre Dios y la creación, ¿verdad? Entonces, hay cómo poder argumentar sobre esta filosofía, sobre esta corriente de lo que es el panteísmo. Pero ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos hablar de esta filosofía? Bueno, podemos decir que el Evangelio es un elemento que podemos utilizar para poder cambiar el criterio de pensamiento panteísta. El panteísmo no puede ser sustentado bíblicamente. Tal pensamiento jamás podría venir de Dios porque es contrario a Dios. La Biblia hace una distinción clara entre el Creador
y entre las criaturas. Y aquí tenemos algunas bases bíblicas para eso, para contrarrestar el panteísmo, para contrarrestar esta creencia. Por ejemplo, el Salmo 103 dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vea qué interesante, este versículo es bien clave. El salmista nos llama a reconocer que Dios es el que nos hizo y que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, que nosotros somos pueblo de Dios y que Dios es el creador. Entonces, no es Dios el ser humano, no es Dios la creación, sino que la creación es creación de Dios. Pero en Deuteronomio 4:19 hay una exhortación y dice este texto: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, dice, y te inclines a ellos y les sirva, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Ve? La exhortación es que no debemos de postrarnos, que no debemos de rendir adoración, que no debemos de creer que el sol, la luna, las estrellas y toda la constelación son Dios, porque eso es únicamente creación de Dios. Entonces, qué interesante poder distinguir entonces sobre lo que es el Dios creador y lo que es la creación de Dios. El Dios creador merece adoración, merece respeto, merece nuestra entrega, mientras que la creación de Dios solamente merece ser apreciada. ¿Qué más podemos hablar acerca de esta filosofía? Bueno, técnicamente el panteísmo es un panteísmo idealista, porque enseña que todo es idea y por lo tanto la materia es irreal. Yo creo que hemos entendido un poco, vamos a comprender un poco acerca de este criterio de pensamiento, acerca de esta exposición, pero vamos a avanzar un poco más en esto y vamos a dejar con nosotros al pastor Asael. Él nos va a hablar un poco acerca de otra corriente filosófica, de otro criterio de pensamiento, como lo es el pensamiento deísta, ¿verdad? Así que con nosotros el pastor, para que él nos explique acerca del deísmo limitado. Gracias, Pastor Santos Andrade. Qué privilegio estar con ustedes nuevamente. Bueno, lo presentamos, ya el pastor presentó lo que es el panteísmo. Ahora nos toca hablar acerca del deísmo limitado. El deísmo limitado, como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, proviene del latín Deus, que significa Dios. Vea qué interesante es esto, qué significa el deísmo. Si ustedes pueden ver acá, ahí están viendo lo que es con lo que ellos se representan, es como su logo, como ellos se representan. Pero continuando, es una creencia racionalista sobre la existencia de un ser supremo. Quienes la practican rechazan la religión tradicionalmente, Dicho de otra manera, el deísmo, vea esta parte, el deísmo que significa Dios, pero realmente a Dios solamente se toma como creador, pero como dicen ellos, ya Dios no tiene nada que ver, como que creó algo y ahí lo dejó para que él actúe él mismo. Entonces, hay dos conceptos, hay muchos conceptos, pero en esta hora queremos hablar únicamente de dos conceptos. Es un tema muy extenso, pero queremos hablar de dos conceptos. El primer concepto es una corriente de la filosofía que admite, mediante el raciocinio y la experiencia, la existencia de Dios como creador del mundo natural. No deja a Dios fuera, no lo deja fuera. Esta corriente es muy peligrosa, amigos que están allí, hermanos que están allí. Esta corriente es muy peligrosa, porque incluso dentro de las iglesias pueden haber personas que sean deístas.
porque creen en Dios, pero realmente no creen que Dios puede actuar en la vida de ellos. Y ahí están en las iglesias. Según este concepto, creen que Dios creó el mundo natural, pero no tiene que ver nada, no tiene que ver con la naturaleza. Entonces, regresando al otro concepto, este concepto admite que hay un Dios personal que creó el mundo, pero insiste que después de la creación lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. Sigue su curso la naturaleza. Usted va a encontrar que los deístas a la naturaleza le llaman la madre naturaleza. Por ahí viene esta corriente, la madre naturaleza. En otras palabras, le dio cuerda al mundo como si fuera un reloj, y luego lo dejó para que marchara sin intervención de su parte. De allí que no sea posible apelación o milagro alguno. O sea, yo creo en Dios, pero no creo que Dios sea un Dios personal. Este concepto está diciendo, en otras palabras, está diciendo, yo creo que existe un Dios que creó el universo, pero solo le dio cuerda y lo dejó. Sí, creo en el Génesis, pero no creo en los milagros que sucedieron luego, cuando le habla a Abraham, cuando interviene para que su pueblo escogido salga de Egipto con esos milagros que se dieron. Hay unos canales, hermanos y amigos, que están allí, como Discovery Channel. En cierta ocasión yo lo pude ver, este canal, y decía las plagas de Egipto, pero realmente lo que estaban presentando ahí era contrarrestar los milagros que habían sucedido. El deísmo de alguna forma quiere contrarrestar lo que Dios está haciendo. Bueno, ahí está Dios, yo no me meto con Él, ni Él se meta conmigo. Podríamos decirlo de esa manera. Pero ¿qué más podemos hablar acerca del deísmo, de estos conceptos que tenemos acá? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, podemos hablar cómo fue su origen, cómo inició el deísmo. Bueno, el deísmo surgió de Inglaterra y en Francia en el siglo XVII y el siglo XVIII. Pero antes de ello, las raíces del deísmo están ligadas a los antiguos filósofos griegos, desde Grecia, desde los pensadores. O sea, Grecia aportó mucho conocimiento, matemáticas, aportó como los egipcios, aportaron muchas cosas, pero entre las cosas que aportaron venían cosas que eran dañinas para el ser humano, que no iban a creer en lo que Dios puede hacer. Entonces, viene de allí de filosofías griegas, en especial la filosofía aristotélica de la primera causa. Posteriormente, este movimiento teológico, así, ¿por qué se menciona teológico? Porque de alguna forma creen en Dios nada más, pero solo como un Dios creador. Florece durante el Renacimiento con el soporte de científicos ingleses e italianos como Galileo y Newton. Esto florece porque ellos en sus investigaciones fueron dejando a Dios de un lado. Entonces, continuando con el origen del deísmo, como les decía, en el siglo XVII, siglo XVIII, está asociado por lo general con la influencia del filósofo de origen francés, Franceschi Morier, más conocido como Voltaire, que él vivió, y por ahí pueden ver la imagen, ¿verdad?, de 1694 a 1774, que fue su vida. Entonces, a este hombre, como que él recogió todo y él pudo plasmar que era un deísta, como el padre del deísmo. Entonces, ustedes pueden, si logran ver la imagen ahí, ustedes pueden ver que la persona que está en medio, como que es el centro de todo, y Dios queda fuera. Continuando con esta exposición, principios y características del deísmo. Hay que conocer quién es un deísta. ¿Quién es un deísta? Entonces, primeramente, no aceptan que la existencia de Dios haya sido representada o explicada completamente en las escrituras, generalmente denominadas sagradas escrituras. Ellos no creen eso. Creen solamente en partes, toman partes que son a su favor, pero no creen que las escrituras sea la palabra de Dios. La Biblia,
algunos hacen esta pregunta: ¿es palabra de Dios o contiene palabra de Dios? La Biblia es palabra de Dios. Número 2, para reflexionar acerca de las características de Dios utilizan la razón y no permiten que una doctrina les imponga una serie de conceptos inamovibles. No permiten. Ellos, como les digo, sí reflexionan acerca de que Dios existe, pero no aceptan ninguna doctrina acerca de Dios. También con respecto a la ética, intentan guiarse por su propia conciencia y sus razonamientos a la hora de tomar decisiones importantes en lugar de seguir reglas impuestas por instituciones. Por allí hace unos años estudiamos filosofía, por lo menos generalizada, y nos encontramos con un filósofo muy reconocido, Immanuel Kant. Pues este señor es de esta misma corriente, es de esta misma filosofía. Incluso, si usted puede notar, el nombre correcto era Emanuel y luego se puso Immanuel. Emanuel sabemos que significa Dios con nosotros, pues él en su nombre Dios no está con nosotros. Era uno de los filósofos deístas. ¿Por qué? Dios no está con nosotros, puede existir, pero Dios no es un Dios personal. Continuando, buscan a la espiritualidad por caminos espontáneos y inexplorables, a diferencia de quienes adoptan una tradición. A su misma forma, ellos buscan cómo ser espirituales, pero no creer en Dios. No suelen no creer en Dios que se puede manifestar. No suelen autodenominarse religiosos, sino que prefieren el término espiritual, esto es bien interesante, para describir su relación con Dios, con un Dios de minúscula. Ellos se consideran espirituales, pero no religiosos. Meditación y todas esas cosas. Pero continuando. ¿Cómo prestar o presentar el Evangelio a la cosmovisión de un deísta? Esta parte de esta exposición es bastante difícil, por así decirlo, porque un deísta, como les dije, esto es bien complicado, un deísta incluso puede estar en la iglesia, puede creer en Dios, pero no puede creer en las manifestaciones de Dios. Entonces, esto es bien peligroso. Pero ¿cómo yo puedo presentarle el Evangelio? Porque como estas corrientes son tan grandes y que tienen mucho poder en el mundo. Si usted mira pues los billetes de dólar, se va a dar cuenta que entre esos billetes aparecen signos que van relacionados con los deístas o con el deísmo. Ese signo del ojo, todo eso tiene que ver con la masonería, tiene que ver acerca de eso. Ellos no se creen una religión, sino que se creen solamente espirituales. Pero el punto de vista deísta con respecto a Dios es unilateral. Las Sagradas Escrituras enseñan dos verdades importantes con respecto a la relación de Dios con el mundo. Primera, su trascendencia, significado, su separación del mundo y del hombre y su elevación sobre ellos. Dios está sobre todas las cosas. Alguien puede decir, bueno, a Dios no le interesan estas personas. Claro que le interesan esas personas. Y por eso nosotros damos estas exponencias, para que tengamos material y que nosotros podamos saber quién es un deísta, cómo fue su origen, cómo se le puede presentar el Evangelio. La segunda, su eminencia, significado, su presencia en el mundo y proximidad al hombre. Esto, Dios se acerca al hombre. Dios se acerca al hombre. Todos sabemos que Dios se ha acercado al hombre a través de su Hijo llamado Jesús, y que ahora Él gobierna en nuestros corazones. Pero ¿cómo se le presenta el Evangelio a un deísta? ¿Cómo se le puede presentar el Evangelio a un deísta? Yo sé que hay pasajes bíblicos que nos pueden ayudar, como en la exposición anterior, pero con los deístas hay que llegarle de una forma muy conocedora. Por eso estamos dando esta exposición, decía, porque hay que conocer cómo es el proceder de ellos. Por medio de alguna necesidad que atraviese enfermedad o vacío en el alma. Estas personas andan siempre un vacío en el alma. Tratan de llenarlos con sus conceptos.
Es más, las filosofías, las corrientes filosóficas que describen que el hombre tiene que sacar sus impulsos más internos y darlos a demostrar, no siguiéndose a veces por la ética, sino que por sus impulsos propios, sacando como el animal que lleva dentro, por así decirlo. Pero entonces, el hacer eso, estas personas, en vez de llenar su vacío, mejor están teniendo problemas muy fuertes. Quizás donde inició el Evangelio allá en Europa, ahora existe una gran cantidad. En Europa existe una gran cantidad de personas deístas. Pero esas personas que pueden tenerlo todo materialmente, les hace falta algo, y es Dios que les hace falta. Y a veces alguna necesidad física, una enfermedad, puede ser la principal para poder llegar a esas personas. Por medio de un debate, oiga bien esto, por medio de un debate con respecto a las dos posturas. Con este punto el cristiano tiene que conocer historia, filosofía, en otras palabras, conocimientos generales de varias profesiones y disciplinas. Si usted va a ir a hablar con un deísta, usted tiene que saber que ese deísta tiene una necesidad, tal vez no una necesidad física, pero sí del alma. Pero aparte de eso, usted tiene que ir preparado tanto espiritualmente y con mucho conocimiento. Por eso son importantes estas exposiciones, porque uno va conociendo quién es un deísta y cómo uno le puede llegar. También invitarlo a la iglesia sin ningún compromiso con respecto al deísta. ¿Cómo decirle? Usted invita a la iglesia, vamos a la iglesia. Claro, para ello usted tiene que establecer una buena comunicación con esta persona. Por en algún momento no llevarle la contraria, por algún momento no llevarle la contraria. Con esto que estoy hablando acá, amigos que están ahí, hermanos que están ahí, no llevarle la contraria. Ya si él quiere debatir con uno y hacerle ver, bueno, vamos a debatir tú tu postura y yo mi postura, ahí sí se puede debatir. Y ahí usted sabe que usted lleva el respaldo del Espíritu Santo, así como Pablo lo tuvo cuando se presentó ante los concilios, y Pedro también. Invítelo a la iglesia sin ningún compromiso. No creas, el pastor no te va a estar haciendo llamado, invítelo. La obra, usted va a hacer su parte, lo demás lo va a hacer Dios. El puente comunicador que tenemos con respecto a esto, en este caso tendría que ser la creación y los procesos naturales, por la cantidad de versículos que apoyan que la naturaleza da testimonio de un Dios supremo, creador y personal. ¿Cuál es el puente comunicador para llegar hacia ellos? Sé que lo que hemos estado viendo ahí, los puntos de cómo llegarles a ellos, son puentes también. Pero si en el debate, si en la forma como les vamos a llegar, acuérdese que esto tiene que haber una amistad. Usted no va a llegar de un solo a enfrentarlo, no. Tiene que llevar un proceso. Y en ese proceso y en los debates, este puente es bien importante. En este caso tendría que ser acerca de la creación. Veamos en la palabra del Señor. Veamos, mira la naturaleza, mira lo que está a nuestro alrededor. Este Dios es un Dios que no te ha abandonado. Este es un Dios que está contigo. Todos te podrán abandonar, pero Dios no está contigo. Como decía, uno hace su parte, lo demás lo hace el Señor. Hermanos y amigos, estos temas son muy extensos, pero los dejamos hasta acá. Esta es mi parte acerca del deísmo y espero que sea de mucha bendición para su conocimiento. Dios les bendiga. Dejamos al pastor Andrade con ustedes. Bendiciones. Bueno, en conclusión de el panteísmo y el deísmo limitado, ¿qué podemos decir? Podemos decir que hay dos corrientes filosóficas opuestas. El panteísmo sostiene que Dios es todo y que todo es Dios, y el deísmo, por otro lado, sostiene que Dios hizo la creación, pero se fue y dejó para que la creación se gobernara, se dirigiera por ella misma. Que Dios es tan soberano, que es tan trascendente, dice el deísmo, que no puede estar relacionándose con la creación, es decir, con los seres humanos. Esperamos, estimados, que Dios nos bendiga a todos. Saludos fraternales
esperamos que el conocimiento llegue hasta sus mentes y hasta sus corazones. Que Dios les bendiga